En general hay muchas personas que no ven viable tener una huerta así de grande que implique grandes esfuerzos de compostaje. Y si bien ya vimos en otro video cómo produzco yo el compost suficiente para cubrir un área así de grande, también reconozco que hay otras técnicas que se ajustan más a esos espacios más pequeños y que también sirven para procesar menor cantidad de residuos orgánicos. Y como lo hemos charlado a lo largo de diferentes videos, el compost es fundamental en temas de agricultura orgánica. Por eso vale la pena que me acompañes en esta serie de videos en donde vamos a revisar las diferentes metodologías que podemos usar si tenemos una huerta pequeña. Y este primer video me gusta muchísimo porque vamos a ver una metodología muy sencilla. De hecho, creo que es la más sencilla de toda esta serie de videos. Y lo que más me gusta de la sencillez es que comienzas con un primer paso para luego ir complementándola si es que lo tuyo es tener tu huerta orgánica y producir tu compost. Pero siempre recomiendo iniciar con pasos muy sencillos. Y una gran ventaja de esta metodología de compostaje es que no necesitas nada complicado en términos de insumos. Lo más difícil de conseguir es un costal o saco y este se consigue demasiado fácil. Aunque también te voy a dejar un tip adicional que te va a ayudar si es que quieres controlar olores de una mejor manera. Para esto vas a necesitar un material adicional, pero también es muy fácil de conseguir. Iniciemos. Reconozco que debo hacerte una advertencia y esta advertencia es que este no es el método más rápido de descomponer materia orgánica que produces de tu huerta o de tu cocina. Pero la sencillez de este método es tan atractiva que definitivamente vale la pena tenerlo en tu radar. Y si bien este no es un método que te va a dar inmensas cantidades de compost ni tampoco te lo va a fabricar de manera muy rápida, lo que lo hace demasiado atractivo es la sencillez con la que puedes producir este importante material de huerta. Entremos de una vez en materia y vamos a mencionar los materiales que necesitamos para elaborar este compost y son principalmente tres. El primero es un costal y si bien puedes hacer solo uno, definitivamente sí es una invitación de que si ya lo conseguiste, ojalá tengas la oportunidad de conseguir varios, pues son relativamente económicos y te van a servir para tener una producción constante. Eso lo miraremos en un momento. Como material adicional, obviamente tenemos que tener aquello que se va a descomponer y aquí vamos a separar estos materiales en dos. El primero es todo eso que es verde. El primero es todo eso que le aporta nitrógeno al compost y no solo al compost sino a los microorganismos y son los materiales que consideramos como verdes. Estos son, por ejemplo, los desechos de tu cocina, los desechos de tu huerta y es todo lo que tiende a tener ese color verde. Por eso lo llamamos así. No es estrictamente verde, dado que, por ejemplo, los desechos de zanahoria no son estrictamente verdes. Solo es una clasificación que le damos a este tipo de residuos. Y el siguiente material que vas a necesitar son residuos cafés. Es todo lo que tiene que ver con los árboles, es decir, hojas secas de árbol, papel, cartón y de ahí en adelante todo lo que se le parezca. Aquí quiero hacerte una aclaración bien importante. Hay árboles que tienen sustancias alelopáticas, es decir, sustancias que no permiten el crecimiento de otras plantas. Y la manera para identificar si cierto árbol tiene estas sustancias es fijándote si debajo de ese árbol crece vida. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque si tienes árboles como por ejemplo pinos o eucaliptos, de los cuales debajo de ellos no crece nada de vida y usas materiales de estos árboles para elaborar tu compost, el compost resultante va a tener ciertos componentes que van a dificultar el crecimiento de las plantas de tu huerta. Y dentro de los árboles que tienen este tipo de elementos están, por ejemplo, los pinos, los eucaliptos, entre varios otros. Y sumado a lo anterior, el ingrediente final que vamos a necesitar es un poco de tierra de jardín. Te estoy hablando de alrededor de 4 o inclusive 5 puñados, no tiene que ser una exageración, pero este va a ser muy importante. Y además, una herramienta que también te va a ser bastante útil es tener un palo o una vara que nos va a ayudar a mezclar todos los componentes, como lo veremos en un momento. Una aclaración importante que vale mucho la pena tener en mente es el tipo de costal que estás usando. Fíjate que el costal que nos sirve es un costal que parece prácticamente una malla. Y esto es muy importante porque esa malla va a permitir que la mezcla que vamos a hacer respire adecuadamente y eso va a ayudar a descomponer adecuadamente la materia orgánica que vamos a meter allí, pero también a disminuir los olores, que esto en espacios pequeños es muy importante. El tipo de costal que definitivamente no nos sirve es el que está completamente sellado, como el que te muestro actualmente en pantalla. Como te imaginarás, no va a permitir aireación de la mezcla, va a generar posiblemente malos olores también y manejar la humedad del mismo va a ser muy complicado. Te invito a que pienses en estos ingredientes de los que te acabo de hablar como si fueran la comida de los microorganismos que van a alimentarse y que van a producir el abono final. Esta comida debería estar enriquecida como lo necesitamos los seres humanos. Y esto te lo comento es porque si haces el mismo proceso con un único material siempre, lo que va a resultar es un compost muy enriquecido con respecto a ciertos componentes, pero le van a faltar muchos otros. Y recuerda que la vida microbiológica que va a crecer allí necesita esa variedad
pero no solo la vida microbiológica de esos organismos, sino también las plantas. Estas también van a necesitar variedad, por eso te invito a que, de ser posible, enriquezcas esa variedad de materiales al momento de elaborar la mezcla. Ahora sí, vamos al paso a paso de cómo armar este método de compostaje. Y lo primero que vas a hacer es tomar el costal y poner una capa de material café en el fondo del mismo. No tiene que ser muy grande, pero aquí lo que nos va a ayudar esta capa de material es a que el costal tenga un drenaje en caso de excesos de humedad. Te recomendaría una capa de 3 o inclusive 5 centímetros de grosor. La siguiente capa que vas a poner allí es tierra de la huerta que ya tienes. Como charlamos, ahí están los primeros organismos de los cuales se van a multiplicar en función de la comida que le estás poniendo, es decir, de los otros materiales de los que ya charlamos. Y una vez ya pusiste esta capa, lo que procede es poner los materiales verdes, todos los restos de cocina, restos de tu huerta, restos de poda del césped y así sucesivamente. Y fíjate que ya tenemos 3 capas de las cuales vamos a replicar de ahí en adelante hasta llenar el costal. Pero aquí un tip que te tengo que dar y que es muy importante es que no presiones las capas con fuerza. Tenemos que dejar espacio para que haya aireación y el proceso de descomposición tenga este aire. Es fundamental porque de lo contrario empiezan a haber los malos olores de los que hemos charlado, no se descomponen bien las cosas y puede llegar a tomar demasiado tiempo. Y cuando ya lo hayas llenado por lo menos en un 70%, ahí lo puedes cerrar, pero cuando lo cierres te invito a que no le hagas mucha presión porque un costal muy apretado va a resultar en poca aireación y en los problemas que ya hemos charlado hasta el momento. Si te das cuenta que el costal que conseguiste está muy cerrado, que no va a permitir un buen flujo de aire, la invitación es a que hagas unos pequeños huecos. Esto va a facilitar bastante el proceso. Y ya que lo tienes en esta etapa, tenemos que ubicarlo en el lugar adecuado. Y ese lugar adecuado va a ser un lugar en donde no le llegue mucho sol, donde tenga buena sombra, y esto con el objetivo de que el sol no seque el material que está allí. Tiene que mantener cierta humedad para que los procesos de descomposición se lleven a cabo correctamente en este costal. Y en cuanto a la ubicación, vale la pena ser muy enfáticos en que tiene que estar sobre la tierra. Y esto es porque la tierra exterior al costal también le va a aportar ciertos microorganismos que van a beneficiar ese proceso de descomposición. Si lo pones en baldosa o en cemento, el proceso se va a llevar a cabo, pero no sería lo ideal porque va a tomar más tiempo y puede que resulte en un compost menos enriquecido de microorganismos beneficiosos. Y ya habiendo dicho todo esto, pasemos al mantenimiento del mismo. Fíjate que con la palabra mantenimiento que acabo de mencionar, te estoy dando a entender que esto no es ponerlo en un lugar y olvidarse de él por completo. Por el contrario, tienes que revisarlo cada 4 a 5 días. Y cuando hagas esta revisión, te estarás dando cuenta de cómo avanza el proceso de descomposición, pero además lo vas a voltear. Es decir, con ayuda de una vara vas a mezclarlo para que reciba aún más aireación, para que monitorees el proceso y para que eventualmente resultes con un producto mucho más homogéneo. Y siguiendo con el mantenimiento del que venimos hablando, además de darle vuelta con esta vara, tenemos que también fijarnos en la humedad. Un compost que está en proceso y que está muy seco no se va a terminar. Y también pasa el caso contrario, es decir, un compost que ya está muy húmedo empieza a generar ciertos procesos de descomposición que no son los adecuados. En ninguno de los dos escenarios vale la pena ubicarnos. Entonces, ¿cómo decidimos cuál es un nivel de humedad adecuado para el compost? Si puedes, introduce la mano en el compost y si te da asco, puedes usar un guante, no hay problema. Tomas un puñado y lo aprietas. Si lo aprietas y empieza a chorrear agua, significa que está muy húmedo. Para solucionar esto, básicamente lo que tienes que hacer es dejarlo un poco más al sol durante unas horas o inclusive un día. Pero si está ya demasiado seco, en la que cuando introduces tu mano ni siquiera puedes sentir algo de humedad, la invitación es a que uses agua que idealmente no tenga cloro para mojar el compost y dejarlo en ese nivel del que te estoy hablando. Es decir, que tenga suficiente humedad para que la percibas con la mano, pero que cuando lo aprietes no escurra. Me encantaría decirte que el producto final va a estar listo en una cantidad de tiempo fija, pero esto no lo puedo hacer porque hay muchas condiciones que propician la velocidad a la que se descompone esta materia orgánica. Aquí te doy un par. La primera es el tamaño de los residuos que estás introduciendo en el costal. Si tienes residuos que son de gran tamaño, estos van a tomar mucho tiempo. Y aquí un truco que yo les suelo dar a las personas que piden mi asesoría es que piquen o inclusive muelan esos desechos para acelerar el proceso. Pero hay otro factor que es el asunto de la temperatura del ambiente en la que estás. Por ejemplo, yo como estoy a 3000 metros sobre el nivel del mar, tenemos épocas del día que son demasiado frías y esto va a reducir la actividad microbiana que es la que transforma los residuos en compost. Eso significa que va a tardarle más tiempo a medida que el clima está más frío y menos tiempo
cuando el clima está más cálido. Y esto no significa que estés haciendo algo mal, sino que es algo natural de este proceso. Y para recapitular, lo único que debes hacer es revisar cada 4 o 5 días, chequear cómo va, ajustar la humedad, airear y listo, no es más. Y pasamos ahora a hablar de las expectativas realistas que debes tener con respecto a esta metodología de compostaje. Esto es algo que muchas personas cuando producen los videos no lo suelen dar, pero yo que he probado diferentes métodos estoy en capacidad de dártelo y me gustaría que si tienes dudas después de ver esta parte las dejes en la caja de comentarios, con mucho gusto las voy a atender. Y esta sección la incluyo porque siempre me gusta dejar a mis clientes preparados acerca de los procesos que van a vivir en sus huertas. Lo primero es que sabrás que el compost va a estar listo cuando visualmente no puedas distinguir los materiales que ingresaron a él. No vas a ver pedazos de comida, no vas a ver hojas o cartón en su estado original ni nada que se le parezca. Por el contrario, parece más como si fuera una tierra que no va a tener ningún tipo de olor. Y ten presente que con esta metodología las cantidades de compost que vas a obtener, como lo mencionamos al principio del video, no son muy grandes. La cantidad de material que se obtiene después del proceso de descomposición se va reduciendo a medida que pasa el tiempo. No vas a obtener un costal entero lleno de compost, y eso significa que esta metodología de compostaje sí se aplica bastante bien, por ejemplo, cuando tienes macetas o cuando tu huerta es muy pequeña. Y si tu huerta ya empieza a crecer de tamaño, obviamente podrías replicar esta metodología teniendo más sacos de compost. Pero ya cuando haces eso, ya valdría la pena es migrar a otro tipo de metodologías que vamos a cubrir en esta serie. Y ahora sí unimos lo que te decía más temprano acerca de tener una buena cantidad de sacos disponibles para hacer este proceso. ¿A qué me refiero? A que cuando ya tienes el primero armado con la metodología que charlamos y mientras esperas a que este se descomponga, puedes ir armando el segundo, el tercero y el cuarto, y así a medida que pasa el tiempo. Y si cada costal se demora en promedio 45 días en estar listo, ya cuando coseches el primer costal que hiciste, el siguiente va a estar listo muy pronto y el que le sigue también, y así se va a convertir en un sistema constante de producción de compostaje. Y un truco que me gusta darle mucho a los clientes que me contratan para las asesorías es que si empiezas a percibir olores y estos olores son desagradables a tal punto que te están perturbando bastante a ti o a los vecinos, puedes conseguir un plástico grande que cubra el bulto o los bultos de compost que tienes en ese momento y que los cubra temporalmente. Es decir, si se llegan a generar estos olores, los olores no son permanentes, van a durar un tiempo. Ya eventualmente van a empezar a decaer hasta que ya no se huele absolutamente nada. Podrías usar el plástico negro en esas etapas que son más olorosas, que usualmente ocurren a partir de los 5 o 10 días después de que ingresas el material. Pero algo muy importante que debo recalcar es que no dejes permanecer este plástico allí indefinidamente. Recuerda que hablamos hace un momento de la aireación y la importancia de la misma. Si dejas descomponer los residuos debajo de este plástico indefinidamente, van a suceder los problemas de los que ya hemos charlado. Por esto, definitivamente, el mantenimiento también es pieza clave, a pesar de que estés usando la metodología del plástico para cubrir estos costales. Un error bastante común es solo poner un tipo de residuo, como ya lo charlamos. Es decir, necesitas los dos tipos, necesitas lo café y lo verde. Pero si solo pones lo verde, se van a empezar a generar muy malos olores, el proceso de descomposición va a ser inadecuado y lo que va a resultar de todo eso es una muy buena dosis de frustración. Si solo pones material café, en mi experiencia, no va a oler mal y eventualmente se va a descomponer, pero desafortunadamente es algo que le va a llevar muchísimo tiempo y va a ser un compost que definitivamente no va a tener la riqueza microbiológica ni de nutrientes porque solo pusiste un tipo de material. Y como recordatorio final, vale la pena que mencionemos que no cierres el costal con mucha fuerza. Recuerda que el aire es fundamental para que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Y si ya está listo para usar en la huerta, te invito a que uses un puñado por planta. Si tienes oportunidad de usar más, dale con toda confianza. Este es un producto del cual los excesos no le van a hacer daño a las plantas. Sí, es un compost que se fabricó balanceadamente. Si este video te ha sido útil, te invito a que te suscribas al canal y que compartas este video con quienes sí lo van a necesitar. Si tienes dudas con respecto a algo del proceso o alguna duda con respecto a huertas orgánicas, déjala en los comentarios y con mucho gusto la atiendo en un muy corto tiempo. Nos vemos pronto.